Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Neri Pilium. Y yo soy Janina Quiñones y somos tus maestros virtuales del tango. Como te prometimos la clase anterior, hoy vinimos con los finales del tango, pero esta vez bailados. Si te perdiste la clase anterior, recordate que tenés el link para volver a ver todos los finales, la parte de la estructura musical, pero hoy vamos a trabajar con los piecitos, vamos a trabajar con el cuerpo. ¡Vamos a trabajar! Abbiamo detto un noto in avanti. Acá estamos, listos para mover el cuerpo. Empezamos con los gráficos donde representamos el final de Di Sarli y el final de D'Arienzo. Hoy en esta clase vamos a trabajar finales de Di Sarli y D'Arienzo solamente. Como les dijimos antes, no somos músicos, es un gráfico para los bailarines para que podamos visualizar cuando veamos el punto rojo, acordarnos y que quede presente en nuestra mente cuando es el momento de el chan chan, en este caso muy particular y muy tradicional que se conoce en el tango, que es ese famoso chan chan. ¿Sí? Así que Neri, por favor, ¿me podés poner el gráfico de Di Sarli, D'Arienzo? Empezamos con Di Sarli. Dale. Y después con D'Arienzo. Vamos. Vamos. El cielo y tú. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás. Esa, acá estamos de nuevo. Me enganchaste bailando. Y ¿cómo no vamos a bailar con esta música? Somos fanáticos del tango. Bueno, Neri, ¿estás listo para mostrar los finales? Vamos a mostrarnos con el cuerpo. Empezamos primero, vamos a hacer el clásico chan chan para Di Sarli. Podemos hacerlo hacia el lado izquierdo. Chan, chan. O vamos a marcarlo hacia el lado derecho. Dale. Que este es el clásico. Chan, chan. Que puede ir muy bien para Di Sarli. A nosotros nos gustaría más entre Di Sarli y D'Arienzo, ya que van bien para los dos, es que Di Sarli lo marcamos más con los aductores sin levantar los pies. En cambio, con D'Arienzo podemos marcándolo levantando los pies. Chan, chan o chan, chan. Ya que es más fuerte como música y no es tan estética o tan prolija D'Arienzo con Di Sarli, ¿no? Di Sarli siempre es como que hay que tener todo el tiempo más, tratar de acariciar el piso con los pies. ¿Sabes lo que me imagino yo? Bueno, como mostramos antes en los gráficos, estos puntos rojos en Di Sarli, yo me imagino que tengo el punto rojo y que lo muevo y después cierro este punto, ¿no? En cambio, cuando estoy bailando D'Arienzo, lo que me imagino es que tengo que pisar estos puntos rojos. Tarararán, taram, chan, chan. Esta es mi idea. Y para Di Sarli, tarairairan, chan, chan. Cierro, es fuerte de la misma manera, pero como decía Neri, antes venimos bailando un Di Sarli bien al piso, tocando, siempre acariciando el piso, y cuando llega al final, es un final fuerte comparado a lo que era la melodía. Entonces lo que vamos a hacer es ir con la punta del pie y cuando vamos a cerrar fuerte desde los aductores, ¿sí? Si vos me querés mostrar las piernas, Neri, yo voy a empezar mostrándole a las chicas y a los chicos, a las chiques, cómo sería este final, ¿sí? Ahí te dejo, yo Dale. me corro un poco. Entonces, vamos a ir al costado y la idea es siempre que vamos hacia el costado de salir con los dedos de los pies. Primero el tobillo, después la rodilla, la cadera queda abajo, ¿sí? Cambio el peso al centro y ahora voy a usar la fuerza de los aductores para juntar. No va a trabajar solamente la pierna, sobre todo en la mujer, la derecha, sino también la izquierda. ¿Ven que hace la izquierda? Cierra.
y junta primero la rodilla y después los talones y dedos de los pies. Lo muestro de atrás. El final de Disarly hace ram tam. Ven que es un poquito más suspendido, ¿sí? La idea es que voy hacia el costado en proyección, muevo mi eje un poquito en proyección, ¿sí? No llego directamente pie, cadera, sino que hago dedos de los pies, muevo la cadera y continúo el movimiento sobre la pierna libre. Y después cierro las dos piernas. ¿Ok? Esta es la idea. ¿Algo para agregar a los chicos? No. Para los chicos no. A no los tengo- líderes. A los No sé, líderes. hombre, digamos, mujer puede ser. No, porque es exactamente la misma técnica que usamos los dos, ¿o no? Ok. Otro final que podemos hacer, que a mí me gusta mucho, es... ¿Lo puedo mostrar? Sí. Vamos al costado y de acá caemos con el peso al centro. Tac. Sería como dos laterales para nosotros como hombre. Chan, chan. No sé si se están dando cuenta que yo voy al costado, me cruzo con mi pierna y voy con mi rodilla atrás de la otra rodilla y caigo. Lo importante es que acá no estoy rotando el torso. Le hago ver con la cámara de arriba. Yo cuando hago este movimiento hago chan, chan. Se dan cuenta que yo en ningún momento estoy rotando lo que sería el torso. De esta forma le provoco a ella como que se cae al movimiento. Sí, cruzo las piernas porque para mí la sensación es como que si tuviera que ir dos veces al costado. Obviamente lo hago un movimiento más estético, voy al costado y la rodilla, como dijo Neri, la pongo atrás de la otra rodilla y el peso cae al centro. ¿Sí? Vamos a mostrar estos ejemplos que vimos hoy con la música. ¿Qué opinas? Sí, vamos. El cielo y tú. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás. Ok, estos son los finales que estuvimos trabajando de Disarly y D'Arienzo. Obviamente le dejamos el link donde estuvimos trabajando la parte teórica de todos los finales, ya sea de Pugliese, Tanturi, Enrique Rodríguez, Caló. Pero esos finales los vamos a ir trabajando en las próximas clases. Así que es importante que vayan preparando la oreja con este link que les va a dejar Neri para que cuando hagamos Pugliese y Tanturi ya estén bastante preparados. Al menos con el oído, así el cuerpo puede reaccionar un poquito más fácil. No sé si más rápido, pero más fácil. Sí, va a ser todo más fácil si conocemos la música. Así que cuando vayan a la milonga también presten atención a la música. No es necesario que bailen todo el tiempo en la milonga. Y estos dos finales que les dejamos acá lo pueden hacer con cualquier persona en la milonga porque son finales bastante simples. Lo importante es que le demos un carácter diferente porque el chan chan es igual en uno y en el otro, pero son con carácter diferentes. Así que bueno, practiquen. Muchas gracias. Chao, chao. Me detto un noto in avanti